Gloria a ti, Jesús. Gloria al nombre de Jehová. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor? Y le dice con su aplauso cuánto usted lo ama. Tal vez, Rubén, me ayudas con mi púlpito. Puede estar por allí en la esquina. ¿Ya lo traen? Ok, gracias, hijo. Muy buenas tardes. Yo soy el pastor Edgar Núñez de la Iglesia Grace, aquí en Nampa, Idaho. Antes de entrar en el tema de esta tarde, yo quiero orar por varias cosas que están en mi corazón. Una es, yo sé que habemos personas que hemos pasado por dificultades durante el año 2024. Retos de innumerables maneras. Hemos sido exigidos de manera inusual en tareas, en situaciones adversas y difíciles. Pero Dios ha estado con nosotros este año. Amén. Dios nos ha permitido aprender de cada episodio, de cada etapa que hemos pasado. Hemos aprendido algo. También es verdad decir que durante todo el año 24, su gracia y su misericordia nunca se apartó de nosotros. Es verdad reconocer que tuvimos tiempos bellos, tiempos lindos, tiempos especiales. Hablando como congregación, vimos matrimonios siendo restaurados, vimos almas siendo salvas de la esclavitud del pecado. Se bautizaron varias personas. En fin, vimos literalmente la gloria de Dios en muchos momentos dentro de esta congregación y en el hogar de cada uno de nosotros. No quiero que la nostalgia del año que se va sea más grande que la esperanza del año que viene. No quiero que pensemos mucho en la nostalgia de las cosas que no pudimos realizar, porque ahí que vienen cosas nuevas, dice el Señor. Él trae cosas nuevas para nosotros y yo espero, de las cosas que tengo en mi corazón, yo espero que tanto usted como su familia abracen la fe cristiana con un compromiso inabalable, de una manera en la que usted no se avergüence del Evangelio, porque Dios no se avergüenza de usted. De tal manera que su fanatismo por Jesús crezca, su fanatismo en el buen sentido de la palabra, que su devoción a Dios crezca de tal manera que usted pueda decir, ha valido la pena confiar y creer en Jesús. Padre, yo oro en esta hora, en este momento, por mis hermanos que están aquí reunidos. Dios, cada uno de nosotros ha tenido experiencias de las cuales todos hemos aprendido, de todas las cuales hemos visto tu gracia, tu misericordia y tu favor. Señor, han habido momentos oscuros, no los podemos negar, han habido momentos de confusión, no podemos cerrar nuestros ojos a eso. Han habido momentos, Señor, también de mucha lucidez y claridad en nuestras mentes, que nos hemos visto sorprendidos con pensamientos que no pensábamos que nosotros éramos capaces de tener. Y esto porque tú estás en nuestros corazones, Dios. Porque tú has estado no solamente fomentando en nosotros el querer como el hacer por tu perfecta voluntad, sino que nos has enseñado, Señor, el valor que tiene cada momento, cada día en tu presencia. Te ruego, Dios, que durante la enseñanza de esta tarde, tu nombre sea exaltado y que mis hermanos y yo, Señor, podamos abrazar el contenido del mensaje de tal manera que podamos dar frutos para la gloria de tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El pueblo de Dios dice, a mí me gusta cuando digo eso porque la mayoría de ustedes dicen amén. Otros no lo dicen, pero está bien. Ya les preguntó Luis cómo les fue en su Navidad. No escuchamos muchas respuestas, pero ¿cómo les fue en su Navidad?
Disfrutaron lo que comieron, disfrutaron su tiempo con la familia. ¿Verdad que es una gran bendición tener familia? Y los que no tenemos familia muy grande, los que no tenemos una familia muy numerosa, con la poca familia que tenemos, siempre armamos una pachanga. Siempre armamos la fiesta y no hay manera de que alguien nos pueda decir que no debemos hacerlo. Abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 7 esta tarde. Adiós, Eric. No, dice Eric que los jóvenes se pueden ir con él. Todos los jovencitos pueden salir con Eric. Mari, tú se queda aquí hoy. Ya iba. Mateo capítulo 7, versículo 24. El tema de esta tarde es un hombre prudente delante del éxito. Y espero poder desarrollar el tema de tal manera que usted pueda no solamente entenderlo para aplicarlo, sino que usted pueda ver el contenido que tiene la Escritura para su beneficio y para lo que Dios desea que usted pueda alcanzar. Mateo capítulo 7, verso 24 nos dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue la ruina. Seguramente usted ha escuchado historias de hombres y mujeres, testimonios de hombres y mujeres exitosos. En cada una de estas historias hay algunos elementos que están en común. Primero, las personas exitosas tienen una visión, saber qué es lo que quieren alcanzar. Segundo, las personas que son exitosas son personas que son muy disciplinadas, que son no solamente hacedoras de una cosa, sino que saben qué hacerla constantemente. Tercero, son personas enfocadas. Y cuarto, son personas sacrificadas. Estos 4 elementos de la visión, la disciplina, el enfoque, el sacrificio, puede variar de persona a persona, pero yo nunca he visto a nadie exitoso sin ninguna de estas virtudes. Siempre he visto que las personas que tienen una visión, que son disciplinadas, que son enfocadas y dispuestas al sacrificio por su visión, son personas que alcanzan el éxito. Por eso, para la próxima etapa en nuestro calendario, hablando específicamente del 1 de enero en adelante, debemos pensar en el éxito no como el mundo lo piensa, sino como el cristiano nacido de nuevo piensa que es el éxito. El éxito no es otra cosa que hacer bien las cosas para agradar a Dios. Escriba eso si está tomando notas. El éxito es aprender a hacer las cosas bien hechas para agradar a Dios. La primera cosa importante que usted debe recordar en esta dinámica es de que Apocalipsis capítulo 21, verso 15 dice: he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Dios es capaz de hacer cosas nuevas cuando ya estamos, por así decirlo,
eh, acostumbrados a hacer lo mismo, buscando resultados diferentes. Es medio loco pensar que podemos seguir haciendo las mismas cosas queriendo obtener resultados diferentes. Si nos apoyamos en lo que la Escritura dice al respecto de que Dios es el que hace todas las cosas buenas, cada 24 horas nos bendice con un nuevo día lleno de posibilidades. En cada momento tenemos oportunidad de hacer decisiones que contribuyen a nuestro bienestar. Es muy importante que usted lo entienda de esta manera. Con la ayuda de Dios, con el favor de Dios, usted va a poder caminar hacia el éxito que usted desea y quisiera alcanzar. Yo he sido testigo de muchos cristianos que desean el éxito. Tengo 41 años de ministerio y he visto a muchos cristianos que desean el éxito. En otras palabras, desean el bienestar económico, su bienestar familiar, su bienestar laboral. Algunos desean el bienestar ministerial, pero lamentablemente no todos logran esos objetivos. Y aunque han sido personas muy fieles a Dios, han sido personas muy determinadas a servir en la casa de Dios, algo han perdido, algo no han logrado hacer que no les permite alcanzar ese éxito, en otras palabras, el bienestar. Pero la historia puede cambiar si nosotros nos atrevemos a imitar el hombre prudente que aparece en Mateo capítulo 7. Este hombre prudente hizo una y sola cosa. Lo único que él hizo fue construir su casa sobre la roca. ¿Y qué significa construir la casa sobre la roca? Literalmente significa escuchar y aplicar las enseñanzas de Dios. Se lo voy a decir de nuevo. Edificar la casa sobre la roca significa escuchar y aplicar las enseñanzas contenidas en este bendito libro, y que Dios en su misericordia nos da revelación para poderla aplicar cuando lo necesitamos. Alguien puede decir, pero ¿cuáles son las razones que me tienen que llevar a practicar la palabra de Dios? Bueno, una de ellas aparece en Santiago capítulo 1 versículo 22. Dice la Escritura, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La importancia de practicar la palabra de Dios es vital, porque nos saca a nosotros de una esfera de engaño para ubicarnos en una esfera de efectividad. El practicar la palabra de Dios nos saca de una esfera de engaño para poder ponernos en una esfera nueva en la que las cosas que hacemos tienen éxito para la gloria de Dios. Usted y yo tenemos que entender, y ese es un asunto que yo lo digo, ustedes y yo, porque me incluyo en esto, que para poder aplicar la palabra de Dios, necesitamos, escriba esto por favor, necesitamos entenderla. Necesitamos entender este libro. Segundo, pero para entenderla, necesitamos que estudiarla. Y tercero, para estudiarla, debemos leerla. No podemos pensar que vamos a practicar algo que no entendemos, o mucho menos no sabemos, o peor todavía, ignoramos. Por eso es necesario que nosotros entendamos que el proceso es escuchar la palabra de Dios,
es entender la palabra de Dios, practicar la palabra de Dios, y de esa manera recibimos lo que le llamamos revelación de la palabra de Dios. Entonces, lo que he dicho hasta ahorita eleva nuestra responsabilidad de nuestra relación con este libro, con leer la palabra, con dejar ser enseñados por alguien. Las personas que no aprenden son las personas que no tienen intención de aprender, y hay personas que, teniendo la oportunidad de aprender, no toman la oportunidad de aprender y prefieren seguir haciendo las cosas de la misma manera, esperando resultados totalmente diferentes. Esto para decir, y quiero hacer aquí un anuncio que es muy importante: esta iglesia se preocupa mucho por su discipulado. Esta iglesia tiene recursos de discipulado, recursos para ayudarle a usted a entender la palabra de Dios, y no solamente entenderla, sino practicarla. Sé que no somos la iglesia ideal, no somos la única o la mejor, pero tenemos algunas características que en la gracia de Dios debemos aprovechar, que tenemos esos recursos al alcance. Por eso este año que viene, este año que está terminando, lo hicimos, pero lo queremos continuar haciendo con más esfuerzo, con más dedicación. Le vamos a dar dedicación a lo que le llamamos la escuela de discipulado. La escuela de discipulado nos va a ayudar a tener módulos de clases específicas, por ejemplo, cómo crear hijos, por ejemplo, cómo manejar las finanzas del hogar, por ejemplo, cómo mejorar mi relación matrimonial, por ejemplo, cómo ser un mejor empleado, un mejor empresario, a través del aprendizaje, de la enseñanza primero, y del aprendizaje de lo que la palabra de Dios nos enseña. Los grupos fraternos son muy importantes en la estructura de esta iglesia, para que usted entienda la palabra de Dios, para que usted la lea, para que usted la practique. Los grupos fraternos, como los estudios bíblicos, son cosas que son importantes que existan en la cultura de una iglesia, precisamente por lo que dije anteriormente. Para entender la palabra de Dios, para poder practicar la palabra de Dios, es importante primero entenderla. Segundo, no solamente entenderla, sino que estudiarla. Y tercero, leerla. Y se lo dije al revés, pero la secuencia es: lee la palabra de Dios, ¿y qué va a pasar? ¿Cómo? Vas a aprender. La entendemos y la podemos practicar. Y esta es una secuencia que no se puede cambiar. Es importante que cada uno de nosotros que se nombra discípulo de Jesús entienda la capacidad que tenemos. Todos nosotros hemos sido llamados a más. A mí me encanta la canción que cantamos la segunda canción que cantamos. Sabemos que hemos sido llamados, que nuestro nombre ha sido llamado por la boca del Señor, pero hemos sido llamados para más. La mediocridad no es parte de la cultura cristiana. La mediocridad es solo para aquellas personas que no reciben instrucción, que no quieren ser mejor. Pero yo creo que dentro de lo que este hombre prudente hizo fue poner en práctica la palabra del Señor, y cuando vinieron los ríos, cuando las aguas fueron tormentosas, él se mantuvo firme en su posición, porque asumo yo tenía una relación con la palabra de Dios, porque dice el Señor en el capítulo 7, versículo 24: por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente. Yo asumo que este hombre prudente hizo lo que tenía que hacer,
y entonces le fue bien. Y el mismo Señor nos pone el contrapeso a lo que ocurre cuando escuchamos la palabra de Dios, pero no la ponemos en práctica. Acabamos haciendo cosas de manera torpe, de manera inútil, de manera de, como ya dije 3 veces creo, queremos seguir haciendo las mismas cosas esperando tener resultados totalmente diferentes. Y eso nunca va a ocurrir. Veamos lo que dice Jesús al respecto. Le voy a dar ahorita motivaciones para que usted lea la palabra de Dios, para que usted la escudriñe. Si me amáis, Juan capítulo 14, versículo 15. El Señor Jesús dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Acaso está diciendo aquí Jesús, les voy a dar un set de prácticas religiosas para que sean moralmente correctos nada más? La palabra griega que el apóstol Juan está utilizando es una palabra que abarca práctica, ejecución, además de escucharla. Entonces, si guardáis mis mandamientos, la palabra guardáis significa práctica, significa compromiso con la práctica. Cuando él utilizó ese vocabulario, lo usó muy intencionalmente, tanto que usted ve que para Dios y para Jesús es importante que usted practique la palabra de Dios. Dice Juan capítulo 14 versículo 23. Juan capítulo 14 versículo 23 a 24. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Cuántos de aquí aman a Dios? Vi pocas manos alzadas, pero tal vez es porque tengo miopía. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué gran motivación, qué gran satisfacción, qué gran premio hay en guardar la palabra de Dios, porque de esa manera encontramos que el Padre no solamente se agrada por eso, sino que eso hace que Él nos ame. Y también entendemos que por el hecho de venir a ser morada en nosotros, esa literalmente la palabra de Dios se encarna en nosotros y nos permite vivir de una manera, casi por así decirlo, automáticamente efectivos en la práctica de la palabra de Dios. Cuando la palabra ha sido encarnada, ha sido atesorada en nuestros corazones. Entonces yo voy a decir que las enseñanzas de Jesús, la sabiduría que hay en el libro de Proverbios, por ejemplo, los consejos de los apóstoles, son considerados literalmente como valores y principios. Escriba eso si está haciendo notas usted. Las enseñanzas de Jesús, la sabiduría del libro de Proverbios, los consejos de los apóstoles son considerados los valores y principios que al ponerlos en práctica nos guían al cumplimiento pleno del propósito para nuestra vida. Practicar la palabra no es solamente recitar la palabra. A continuación le voy a dar algunos ejemplos de cómo funcionan algunos principios bíblicos, algunos valores bíblicos. Voy a empezar con, por ejemplo, cómo se debe de conducir en una persona que tiene un negocio. ¿Qué principio bíblico capital debe practicar? Lucas capítulo 14,
versículos 28 a 30. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los costos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Este es un principio bíblico para aquellos que quieren empezar un negocio, para aquellos que necesitan sabiduría. Pastor, hermanos, mire, voy a empezar un negocio. ¿Cuál es el principio bíblico? ¿Cuál es la palabra de Jesús? ¿Cuál es la palabra de Dios que yo debo aplicar para empezar mi negocio? Primero es calcular los costos para ver si puedes continuar haciendo lo que quieres hacer. Muchas personas empiezan negocios con lo que tienen, pero sin pensar cuánto les va a durar lo que tienen. O empiezan relaciones también sin considerar cuánto les puede durar esas relaciones. Es importante, como principio bíblico, como un ejemplo de qué es lo que significa establecer nuestra casa sobre la roca, que es practicar la palabra de Dios. Un principio bíblico que le acabo de decir, primero, es que si usted va a construir una torre, usted va a empezar algo, antes que empezar, considere los costos, no vaya a hacer. Yo vine a los Estados Unidos en el año 1998, llegué a Portland, Oregon. Ya al finales del año 98, yo ya estaba endeudado en casi $35,000 en carros. Porque alguien me dijo que aquí en los Estados Unidos uno puede hacer lease los carros y que los puede descontar de los impuestos al final del año. Así me lo dijeron sin darme mayor explicación. Sí, dice Edgar Núñez, y se va a meter a un dealer. Y el dealer, obviamente, haciendo su trabajo, me dijo: sí, usted puede hacer un lease si usted quiere. Pero tampoco me explicó, no me preguntó si yo tenía negocio, que era la manera que hay un dealer que me puede sacar del error si lo estoy. La única manera en que puedes descontar de tus impuestos un lease es si tienes un negocio. En lo personal, no es muy conveniente hacer un lease, porque no hay manera de descontarlo al final del año. Pero yo, sin calcular los costos y con la necesidad de tener carros buenos para mi esposa y para mí, me endeudé con $35,000 y les digo una cosa, pasé arrepentido como unos 8 años para pagar la deuda en la que me había metido. Yo sé que esta historia que le estoy contando, este testimonio mío, le muestra un poco de mi torpeza, pero también la carencia de aplicar un principio bíblico que yo ya sabía, porque he sido pastor por 40 y pico de años. Y yo sé qué es lo que la palabra de Dios dice. No lo sé todo, pero cosas tan básicas como eso lo ignoré. Y la Biblia también dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Ese es otro principio que usted debe de aplicar. Es cuando usted empieza un negocio, pida consejo, pida sabiduría, practique lo que el libro de Proverbios en capítulo 15, capítulo 18 nos enseña respecto a que en la multitud de consejeros hay sabiduría, que dice que los planes los puede hacer el hombre, pero es de Dios ordenar sus pasos. Ese tipo de sabiduría es la que el hombre prudente que está buscando tener éxito en la vida busca de la palabra de Dios. Otro ejemplo sobre los principios bíblicos que deben de ser practicados para nuestro éxito. ¿Cuántos de aquí quieren tener hijos exitosos? Levanten la mano. Gloria a Dios. ¿Verdad? Todos deseamos, pero ¿qué principios bíblicos debemos aplicar para tener hijos exitosos? Por ejemplo, Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La instrucción a un niño es muy importante en todas las etapas de su vida. Mientras es considerado un hijo, mientras es considerado un niño,
es necesario instruirlo en su camino para que cuando él sea más viejo no se aparte de eso. Yo no voy a pedir que usted levante la mano, pero hay familias que solo traen a los hijos a la iglesia, pero no les enseñan en su casa las disciplinas del Señor. Y esperan que la iglesia les resuelva el conflicto que tienen después cuando los niños ya crecen. El trabajo lo hacemos en la casa. Es como mandar al hijo a la mejor escuela. Me esfuerzo como padre por pagar una escuela privada, la mejor escuela del pueblo, y espero que en esa escuela le enseñen a mis hijos moralidad, respeto, formen su carácter. Y lo que la escuela está haciendo es enseñándole matemáticas, estudios sociales, química, filosofía, clases regulares, pero no le está enseñando lo que es consistente, lo que es para sus vidas necesario. Entonces, para poder practicar un principio bíblico para el éxito de sus hijos, es instruirlo en los caminos del Señor. Otro, Proverbios capítulo 13, versículo 34. Dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. A los hijos hay que corregirlos en cuanto están con nosotros. Ay, es que pobrecito, los amiguitos lo obligan. No, mamá, no, papá, está usted totalmente equivocado. Un principio bíblico es de que usted debe de castigar cuando sea necesario, disciplinar cuando sea necesario, pero lo tiene que hacer lo antes como tan pronto como ayer. Principios bíblicos de los cuales decimos es el éxito para mi vida familiar. Otro principio bíblico es otro ejemplo, lo puedo traer de Efesios capítulo 6, versículos 5 al 9. Siervos, dice la Escritura, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, siendo siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para Él no hay acepción de personas. Vea usted, pues son principios bíblicos que si los practicamos, estamos haciendo lo que el hombre prudente en Mateo capítulo 7 está diciendo que hizo para poder soportar cuando vinieron a él los problemas, cuando vinieron a él las dificultades. El hombre necio, o sea, el que no practicó, o el que no practica la palabra, el que no pone en práctica los principios bíblicos de la palabra, es como el hombre necio en la parábola que Jesús nos da sobre que edificó sobre la arena. Podría darles un sinfín de ejemplos de principios bíblicos, pero yo creo que han sido suficientes estos pocos que le he dado. Pero lo que yo sí quiero hacer énfasis en esto es, yo conozco hombres y mujeres que han profesado la fe cristiana, mire mi hermano, por muchos años, pero nunca llegaron a sus metas y nunca alcanzaron la plenitud que deseaban. Aunque ellos han sido fieles a Dios, frecuentes a la iglesia, a los cultos, a las actividades de la iglesia, pero sin alcanzar sus proyectos de vida, incluyendo el éxito en la crianza de sus hijos o de su matrimonio. Los que somos consejeros, yo trabajé por muchos años como consejero, y le puedo decir, en mi experiencia de mi experiencia he aprendido esto. Cuando las personas quieren cambiar, cuando las personas necesitan cambiar,
ellas tienen que querer cambiar. El consejero no puede hacer más por la persona que lo que la persona debe de hacer por sí misma. Esto para decirle, ya estuvo suave. Si me permiten la expresión, no es una expresión que viene de enojo o viene de rabia, pero ya estuvo suave de que la iglesia de Cristo no sea tan exitosa como podría ser. Ya estuvo suave de aceptar que así es la vida. ¿Y para qué debo de esforzarme? ¿Para qué necesito la receta del éxito? ¿Para qué necesito este bla, bla, bla de un pastor? Pues lo necesitamos porque el no agradar a Dios es más grave que pasar hambre. Es mucho más grave que perder a un ser querido. Es muy importante. Hay algo que el Señor puso en mi corazón mientras yo estaba preparándome para este mensaje. Yo le decía al Señor, Señor, ¿cuál es la palabra clave para nosotros como iglesia Grace? ¿Qué es lo que le tengo que decir a los hermanos, además de todo lo que ya me has dado para poderlos animar? Y vino a mi corazón una escritura que aparece en Lucas capítulo 5, versículo 5. Estaba Jesús observando, viendo a sus discípulos que no sé en qué lugar los estaba observando, solo sé que de repente aparece Jesús y los ve luchando y luchando con tal de tener un poco de fruto de la labor que estaban emprendiendo. Estaban pescando. Respondió Simón y le dijo: Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Cuál había sido el consejo de Jesús? Ellos estaban pescando de este lado y de este lado no ocurría nada. Jesús les dice: pongan las redes ahora, échenlas en el otro lado. Aquí la importancia no es qué lado era el más bueno o cuál era el bueno y cuál era el chueco, cuál era el malo. El enfoque aquí es que cuando Jesús habla hay dirección. Escúcheme bien esto. Cuando Jesús habla, cuando Jesús habla, cuando Jesús habla, cuando Jesús habla, hay dirección. Mientras no haya Jesús hablando, mientras no tengamos esta relación con Jesús hablando, vamos a seguir pescando en el lado errado. Vamos a seguir haciendo las cosas con las mismas cosas que hacíamos antes, esperando una cosecha buena. Y nunca va a ocurrir. Por eso es importante, pero muy importante que yo le enfatice en esto. Simón no era un neófito, no era un pescador como Edgar Núñez, que ha ido a pescar 2 veces en 67 años de vida. Que a mí me digan cómo es pescar, yo les voy a decir, I don't know. Si solo he ido a pescar 2 veces, eso no significa que soy experto. Pero Simón era un pescador experto. Simón sabía qué era lo que él estaba haciendo. Otro hubiera sido, le hubiera dicho: ¿y tú qué? Si tú eres hijo de un carpintero, tú ni pescas. Por lo menos no sabemos que tú eres un pescador. Give me a break, ¿verdad? Porque también hablaban inglés en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero esa es la respuesta, mis hermanos. Esa es la respuesta que muchas veces se escucha de la gente. Yo sé qué es lo que estoy haciendo. Yo sé lo que quiero hacer. En lugar de decir, como dijo el apóstol Pedro: mas en tu palabra echaré la red. Quiero animarlos esta tarde a que usted le pregunte a Jesús en qué dirección pescar. Que usted le pregunte a Jesús: Jesús, dime,
¿qué debo de hacer? ¿Qué es lo que dice tu palabra para que yo pueda edificar mi casa sobre la roca? Hoy es común, estaba yo viendo el otro día un anuncio. Yo también tengo Facebook, así que como ustedes a veces pierdo tiempo ahí en el Facebook. Pero salió un anuncio de las casas prefabricadas. Y me llamó la atención una casa que tiene 4 habitaciones, 3 baños, una sala enorme. Y yo cuando pienso en esas casas prefabricadas, solo pienso en que son trailers puestos juntos, pero ya ha progresado un montón. Las casas se ven muy bonitas y estas son mucho más baratas. El anuncio decía que si yo tenía $2,500 de down payment, me podía quedar con una casa de esas así de volada. Pero ¿sabe qué fue lo que el Señor me puso a pensar? ¿En dónde está el cimiento de esas casas? ¿En dónde está el fundamento sólido de esas casas? No estoy diciendo que no sirven, ¿sí? Solo estoy diciendo que es diferente a que cuando usted construye una casa fija en un lugar, porque la otra es móvil, usted la otra la puede llevar a donde usted se mude. Pero aunque se vea muy lindo, aunque se vea muy bonito, ¿cómo está tu vida hoy? Aunque se vea muy atractiva, muy bonita, pregúntate, ¿hay fundamento en mi vida? Pregúntate si hay fundamento que es para que yo pueda decir, estoy seguro que estoy construyendo mi casa sobre la roca. O estoy cayendo en la fantasía de que haciendo lo que hago es suficiente para tener los resultados diferentes. Déjenme comenzar a terminar. Presten atención al proceso del éxito. Primero, hay que tener una visión. Debes de tener una visión para tu vida, una visión para tu familia, una visión para tus hijos. Y esas visiones son incluyentes. No son 3 visiones. Es una visión que incluye a tu esposa, que incluye a tus hijos. Tienes que tener una visión por la cual vas a dar el siguiente paso. Sé disciplinado. Una persona disciplinada es aquella que tiene un hábito de autocontrol y compromiso para alcanzar la visión. Una persona disciplinada, esto se traduce en lo que se centra en hacer lo correcto, cumplir las reglas y normas y ser responsable, mejor dicho, y puntual en lo que no te comprometes. Estoy ahorita pasando por una disciplina de querer perder peso. Y les digo, qué cosa más difícil. Ahorita que estoy hablando con ustedes, me están tronando las tripas. Pero el compromiso, o sea, la disciplina es: no puedo comer lo que se me dé la gana a cualquier hora. ¿Verdad? Y ustedes me conocen, a mí me dan por la boca y yo estoy feliz de la vida, ¿verdad? Pero estar en la disciplina para poder tener beneficios de salud, que es mi motivación, porque pasé un año con muchos altos y bajos con mi salud, hasta que finalmente fui al médico y el médico me dijo, es tiempo que, usó la palabra, que te disciplines en lo que comes. Mi punto aquí no es hacer alarde de que estoy perdiendo peso o que voy a perder peso y que voy a estar saludable. Ese no es el asunto. Es ilustrarle a usted que yo entiendo que sin disciplina es imposible poder llegar a alcanzar una visión. Enfocado. Las personas que tienen para el éxito tienen que ser personas enfocadas. Una persona enfocada es aquella que tiene la claridad en sus objetivos
y se concentra en contemplarlos de manera efectiva y en menos tiempo. Una persona, no sé si usted ha estado al lado de una persona que tiene DDE, que es un desorden de atención, que no se puede concentrar. Es complicado, porque está con usted haciendo una cosa ahorita y de repente abre la computadora y de repente mira la olla que está en la estufa y está en 3, 4 cosas al mismo tiempo. Le falta enfoque. Después se le chorrea la estufa porque no se dio cuenta de que la olla ya estaba hirviendo, y después mira la computadora se la apagó porque no se dio cuenta que en lugar de ponerle enter le puso off, y en fin. Una persona enfocada es una persona que tiene que hacer una cosa a la vez. No quiero decir solo hacer una cosa, sino a la vez una cosa y hacerla bien. Así, ese es el estándar. Y cuarto, ser sacrificado. El sacrificio, una persona sacrificada es aquella que renuncia a sus intereses personales y beneficios para alcanzar una visión. El sacrificio puede ser motivado por amor y pasión por los resultados de la visión. Una persona sacrificada, yo no tuve padres como para poder decirle que lo vi en mi hogar, pero lo he visto en muchos hogares de padres que se sacrifican por los hijos. La visión de ellos es de que los hijos vayan a la universidad, y esos padres se sacrifican de tal manera de trabajar 12, 14 horas de lunes a domingo para poder darle a los hijos aquello que ellos creen que es lo mejor para sus hijos. El ser una persona sacrificada es algo muy bonito, pero trae beneficios al cumplimiento del propósito por el cual nosotros hemos sido creados. Déjeme darle mi punto relevante, porque creo que es muy importante que usted lo anote. Ser prudente es necesario para agradar a Dios, y por prudentes podemos ser exitosos. Ese es el punto que yo quiero que usted recuerde. Ser prudente es necesario para agradar a Dios, y por ser prudentes podemos ser exitosos. Estoy tomando como base Mateo capítulo 7, pero hay muchos pasajes en la Escritura que pudiera haber utilizado para poder traerles este mensaje de ánimo. Quiero darle algunas recomendaciones, cosas que usted puede hacer, cómo aplicar lo que yo acabo de decir. Primero que nada, lleva en cuenta que Dios desea el bien para ti. Lleva en cuenta eso, que Dios desea el bien para ti. Él dice en su palabra que Él tiene planes de bien para ti, para darte el fin que tú deseas tener. Esto es clave en la aplicación de estos principios, saber que Dios desea mi prosperidad, mi bienestar. Dios desea bendecirme. Permítase soñar con un futuro mejor. No importa qué edad usted tenga. Por favor, permítase soñar, permítase decir: en 2 años, en 5 años, yo deseo tener, yo deseo alcanzar, deseo estar en tal lugar, deseo poder llegar a tener las posibilidades de. Las personas, dice la Biblia, que la gente sin visión perece. Cuando no tenemos una visión, nos murchamos, nos disminuimos. Murchar es portugués, no sé por qué me salió eso. Pero espero que usted me entienda. Sin una visión nos apagamos, no alcanzamos el potencial que tenemos en nosotros. Recuérdese que la canción segunda que cantamos hoy, hemos sido creados para más. Hemos sido creados para más.
Tercero, pídale a Dios que Él ordene sus pasos. De verdad, mis hermanos, pídale al Señor que Él sea el que ordene sus pasos. La Biblia dice en Proverbios capítulo 16, versículo 9, el hombre hace planes, pero es el Señor el que dirige sus pasos. Este es un versículo clave en la Escritura. El saber que podemos hacer planes, está bien hacer planes, porque es Dios el que ordena nuestros pasos. Eso no significa que todos nuestros planes van hacia el éxito, pero cuando Dios interviene para ordenar nuestros pasos, el resultado es diferente. Quiero tomarme la libertad esta tarde de orar por ustedes, especialmente orar para los que tienen propósitos para el año 2025. Quiero orar por sus propósitos. Quiero orar por lo que usted añora hacer y alcanzar durante el año 25. Pero también quiero hacer una pregunta. Nada de lo que yo he enseñado esta tarde, nada de lo que yo he dicho esta tarde va a ser el mayor sentido o el mínimo sentido si usted no tiene a Cristo en su corazón. Es necesario tener a Cristo en nuestro corazón para poder aceptar que cuando Él dice guarda mis mandamientos, Él se lo está pidiendo a sus discípulos, a alguien que ha creído en Él. Si tú estás aquí en esta tarde y es la primera vez que vienes a una iglesia o has ido a otra iglesia antes, pero nunca le has entregado tu corazón a Cristo, nunca has aceptado que Él vino a morir por ti en una cruz y que fue muerto y que fue sepultado y por 3 días permaneció en la tumba, pero bendito sea el nombre de Jehová, que Él al tercer día resucitó. Si tú nunca has hecho esta confesión, yo te invito esta tarde a que levantes tu mano allí donde estás y que me permitas hacer contigo esta oración de entregarle tu corazón, de entregarle tu vida a Cristo como deberías de hacerlo. Levanta tus manos y yo voy a orar por ti. Padre amado, te damos gracias. Te damos gracias, Dios, por enviar a Jesús como nuestro Salvador, como mediador entre Dios entre nosotros y el Padre. Te damos gracias, Dios, porque venimos confiados delante de ti, que la victoria la tenemos garantizada en ti, Señor. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario. Señor, yo oro en esta tarde. Póngase de pie, por favor. Yo oro en esta tarde, Dios, sobre cada sueño, sobre cada proyecto, sobre cada intención para el año 2025 en el corazón, en la vida de mis hermanos. Yo oro, Señor, para aquellos que son empresarios. Señor, oro por su prosperidad, pero su prosperidad basado en edificar sus vidas sobre la roca. Oro, Señor, por su prosperidad basado, Señor, en un carácter que refleja el carácter de Cristo. Oro por la prosperidad, Señor, de aquellos que están empleados y que tienen jefes. Señor, yo oro para que ellos se conduzcan conforme el hombre prudente de Mateo capítulo 7 se condujo, practicando tu palabra, escuchándola y poniéndola en práctica. Señor amado, oro también, Señor, por aquellos que son jefes, que no son dueños de una empresa, pero son jefes en sus departamentos. Te ruego, Dios, que ellos aprendan a tratar a su prójimo como a ellos mismos, que ellos puedan aplicar las verdades, Señor, de tu palabra para poder tratar a los empleados conforme dice tu escritura, Señor. Padre amado, te doy gracias por la bendición que nos has dado durante todo este año. Señor, te doy gracias una vez más por lo bueno que tú has sido y te rogamos, Dios, que continúes con nosotros el resto del año que viene, Señor,
Y sabemos, Dios, que podemos confiar en ti porque tú eres un Dios bueno, fiel y misericordioso. Oramos, Dios, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso a Jesús, por favor. Aleluya.